Ya los estoy admitiendo y grabando. Ahí está. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Los que Bien. estamos sobreviviendo a tanto tiempo. Bien, 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 bien. ya está pintando el hambre, ya la glucemia está empezando a pedir Sí, combustible, pero vamos a sí, sí, terminar hoy sí. el prequirúrgico, así ustedes pueden tomarse el fin de semana largo para leer tranquilos, ¿sí? Bueno. yo me quedé con una Sí. duda. No te quedes El- sin duda. ¿Qué pasó? Cuando usted nombró lo de rasurar la cabeza para hacer una cirugía no me sale la Para palabra. descomprimir el cerebro. Sí. Sí, la craniotomía descompresiva. ¿Por qué es 24 horas antes? ¿No se puede? No, yo lo que digo es, la evidencia dice que no hay que rasurar ninguna zona del cuerpo 24 horas antes de la cirugía. Porque Porque esto se te... puede agarrar una infección. Claro, esto lo que hace es que la piel del paciente empiece a tener puerta de entrada para gérmenes. Gérmenes que el paciente tiene. Todos tenemos gérmenes en la piel, y menos mal que tenemos bacterias, porque las bacterias son las que se comen a los hongos y los tienen cortitos. Cuando dejamos de tener bacterias, que tomamos antibióticos de amplio espectro, empiezan a proliferar los hongos. Somos un hermoso ecosistema, con un montón de bichos viviendo con nosotros, haciéndonos bien, las bacterias buenas. Si no tuviéramos buenas bacterias, si no tuviéramos microbiota intestinal, no podríamos alimentarnos, no tendríamos con qué tomar los nutrientes de los alimentos. Imagínense qué importantes que son. Pero lo que no queremos es que un estafilococo epidermidis, por ejemplo, que es parte de nuestra flora habitual de la piel y que lo necesitamos en la piel, se meta para adentro, valga la redundancia, ¿sí? Entre al torrente sanguíneo o al tejido celular subcutáneo y lo infecte. Porque las infecciones a estáfilos, que son infecciones de piel, son difíciles de curar si el paciente, por ejemplo, tiene tejido graso, donde el antibiótico después no llega bien. Entonces, para prevenir todo esto, es que uno no rasura a un paciente con un tiempo mayor a 24 horas previos a la cirugía. Lo que yo decía de la craniotomía descompresiva, la craniotomía descompresiva es una cirugía que no es, digamos, planificada. El paciente ya va a estar en una sala de shock room o en una terapia intensiva con una hipertensión endocraniana en camino, y el paciente va a ir a quirófano en condiciones controladas, ¿sí? Pero no es como hacer una cirugía, a ver, una toracotomía planificada, ¿sí? Entonces, lo más probable es que ese paciente se lo rasure en quirófano, directamente. En un área Profe, gracias. con una antisepsia, además mejor de la que podríamos tener en una terapia intensiva o en una guardia. Sí. Porque eso también juega a favor del paciente. Si el paciente es rasurado en quirófano, está siendo rasurado en condiciones totalmente distintas que en la sala de internación, independientemente de la piel del paciente. Entonces, todas esas cosas han llevado a que se analice que por lo menos hay que tomarse el tiempo posterior a las 24 horas, no hacerlo antes. Ya con eso les estamos bajando el riesgo de proliferación de gérmenes a los pacientes, que es uno de los diagnósticos que ustedes aman poner, que el paciente se infecte. Entonces, una de las cosas es controlar que el rasurado se haga en tiempo y forma. Si es necesario, en qué zona, o sea, cuál es la amplitud de la zona que vamos a rasurar y en qué momento lo vamos a hacer. Fíjense, ahí ya tienen un diagnóstico y 3 cuidados, así, al vuelo, que les gusta hablar de infecciones. Vamos a hablar un poquito Gracias, también. profe, se entendió muy bien. Gracias. Sexo masculino. Esto ustedes me van a decir, ¿y por qué las trombosis venosas sexo masculino? Esto tiene que ver con cómo se hacen los scores. Los scores se ven cuántas trombosis venosas hay y a qué gente le acontecieron. No es que haya algo genético en el sexo masculino que haga más trombos que el sexo femenino, sino que se vio que más pacientes de sexo masculino presentaron esta complicación. Pacientes que tienen síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Sepsis, que es una infección generalizada, o shock séptico. Estos pacientes son protrombóticos, por eso es que estos pacientes tienen más riesgo de hacer trombo en cualquier lado, venoso o arterial, pero sobre todo venoso, ¿sí? Historia personal de tromboembolismo venoso, obviamente le da 3 puntos.
Si ya lo hice alguna vez, soy candidato a volver a hacerlo, ¿sí? Historia familiar de tromboembolismo venoso. ¿Y por qué piensan ustedes, y esto para que lo piensen, y yo después les voy a decir cuál es mi apreciación de esto, ¿por qué la historia familiar le pone 4 puntos y a la historia personal le pone 3? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por la carga genética? Podría ser, pero sobre todo uno podría pensar, y esto es un razonamiento, porque no está escrito esto, en este trabajo donde yo lo saqué, que el paciente que tiene una historia personal de tromboembolismo venoso probablemente esté medicado con antiagregantes. Entonces, si el paciente está medicado, baja el riesgo. En cambio, si el paciente tiene una historia familiar y nada más, no va a estar medicado por las dudas. Claro. Por la historia familiar. Entonces, el riesgo lo va a tener ante la inmovilidad, que es un factor de riesgo agregado. Porque el paciente puede tener una historia familiar de tromboembolismo venoso y ser un deportista, que tiene su musculatura de los miembros inferiores tan trabajada que su retorno venoso es 10 veces mejor que el mío, que me la paso sentada. Profe, ¿Ven cómo es importante ir viendo la información que el paciente nos puede dar? ¿Cómo la podemos ir razonando? Sí. a mí me pasó que, por ejemplo, cuando estuve en las prácticas, tuve un paciente que me tocó hacerle el PAE. Cuando me tocó mirarle las piernas, vi que tenía como las piernas más oscuras, y entonces le pregunté qué era lo que le había pasado. Y me dijo que había tenido trombosis, que él estaba por una cirugía de caderas, tenía, la férula de Brown, todo colocado, todo. Y me dijo que había tenido un episodio de trombosis, pero que ya no se medicaba. Y yo entonces en ese momento no me di cuenta, y no sé si ahí le estaban dando la medicación para esto. Supongo que sí, porque si es algo que se tiene que hacer, sí, pero ahí era como que, o sea, él tuvo el antecedente, tenía que haber estado medicado, pero no se medicaba. Habría que ver si ese paciente estaba recibiendo heparina subcutánea. ¿Vos Sí, le no, viste la los verdad, puntitos sí. en el brazo? No. Ahí lo que uno podría hacer es preguntar. A ver, además hay valores de laboratorio para medicar a estos pacientes. No es que se los medica toda la vida igual o ante todas las situaciones es igual. Hay un montón de medicación que previo a la cirugía se suspende por el riesgo de sangrado. ¿Sí? No, pero él Esto había dicho también, que había dejado de tomar por su cuenta él, que supuestamente claro. tenía que haber estado medicado de por vida, pero él había dejado de tomar la medicación. Ah, él había dejado de tomarlo por su cuenta. Sí, sí. Entonces es como que digo, yo ahora recién me estoy dando cuenta y digo, yo no sé si ahí en ese momento, no sé, las enfermeras le estaban dando a eso. Yo lo que me fijé, por lo que estábamos mirando en ese momento, era, por ejemplo, que como él estaba inmóvil, que le estén dando una medicación para que pueda, no sé, ir el cuerpo, ¿me entendés? Pero en eso no lo tomé, no lo tomé. Ahora ya sé. Claro, ahora cuando a ustedes les toca ir a la práctica, una de las cosas que se les dispara es, frente a estas situaciones, ¿qué es lo que estaba tomando el paciente? Generalmente se suspende antes de la cirugía los anticoagulantes o los antiagregantes de estos pacientes, depende de lo que estén tomando, ¿sí? Y lo que se hace es darle heparina, que es más controlado el efecto, después de la cirugía, si va a estar inmóvil el paciente, ¿sí? En este Profe, ¿y caso, cuántas horas antes se le suspende el anticoagulante a un paciente? en general, si los pacientes tienen una entrevista previa y es una cirugía planificada, va a depender si es anticoagulante o antiagregante, ¿sí? La aspirina se retiraría 15 días antes, por ejemplo. Y va a depender de lo que el paciente esté tomando y la vida media. Depende de qué medicación. Hay que ir a buscar la vida media, que yo no me las acuerdo la vida media de todos, obviamente, porque está escrito, eso no tiene mucho sentido recordarlo, y hay que ir a ver, según el tiempo que le va a llevar al paciente desembarazarse de esa droga, cuántos días antes se la vas a retirar. ¿Qué es lo que ¿Y si es pasa? de Pasa que urgencia? todos los pacientes sabemos tanto sobre eso, entonces en los pacientes de cirugía de urgencia, por eso aumenta tanto la mortalidad de estos pacientes en la cirugía de urgencia, porque ahí por ahí no sabemos si el paciente estuvo tomando toda su vida algo, y empieza a sangrar en la cirugía en zonas que por ahí no esperamos que sangre. Y ahí es cuando se dan cuenta que el paciente estaba
consumiendo algún anticoagulante. Claro, o algún antiagregante. En general lo que más Bien. consume la gente es aspirina, que es antiagregante. ¿Qué diferencia hay entre un anticoagulante y un antiagregante? Uno actúa sobre la cadena de coagulación en un lugar y otro actúa sobre las plaquetas. El antiagregante lo que hace es evitar que las plaquetas se peguen y formen el coágulo, que es la aspirina, que es lo que más consume la gente. En el tema de infarto agudo, por ejemplo, está muy cuestionado el uso de la aspirina como prevención del infarto, del primer infarto. Sin embargo, solo se da ahora a los pacientes que ya han tenido antecedentes de infarto para prevenir el segundo infarto. Pero antes se decía, y lo decían por televisión y no se les caía la cara, que una aspirineta al día previene, no sé, 50% de los infartos. No es así. Se demostró que no es así, y las guías de tratamiento han cambiado el año pasado. O sea, todas estas cosas están en continuo revisarse, ¿sí? Por comités de expertos, por gente que hace metaanálisis, que estudia los estudios en profundidad. Los estudios que se hacen son estudiados por gente que sabe mucho de diseño de estudios y va sacando la validez de estos trabajos. Y esta gente la tienen acá en este loguito que está acá, que es la colaboración Cochrane. La colaboración Cochrane, Argentina es parte de la colaboración Cochrane, es un grupo de investigadores que se ocupan de estudiar estudios, reunirlos y sacar información a fuerza de estudiar todo lo que se publica sobre cada tema. Este logo que ustedes ven acá, esto es un logo de un metaanálisis. Cuando ustedes ven esto así, esto es el logo de un metaanálisis, ¿sí? Con una rayita en el medio, y los que están a favor de un lado o en contra o a favor de algo, son estas rayitas. Esto que ustedes ven acá, esta preciosura de la Cochrane Collaboration, es el metaanálisis que demostró que darle a las embarazadas corticoides en la semana 32 favorece la maduración pulmonar del feto. Y esto bajó la mortalidad neonatal, ese estudio. A partir de ahí se le da a las embarazadas en riesgo de parto prematuro corticoides a partir de la semana 30, ¿sí? Para que hagan rápidamente la maduración pulmonar, y se bajaron las muertes por enfermedad de distrés respiratorio del recién nacido, llamada enfermedad de la membrana hialina. Fue tan importante ese paso para la humanidad que quedó como el logo de la colaboración Cochrane. Así que fíjense que todo tiene que ver con todo, y cuántas cosas tenemos que saber los enfermeros y enfermeras de cada cosa que estudiamos. Por suerte hay gente que se ocupa de hacer ese trabajo, que es un chino, para mí, y que emite qué recomendaciones hay acerca de determinados tópicos, de determinados temas. Ustedes entran en la página, hay una colaboración Cochrane en castellano, y ahí pueden ver todos los estudios sistemáticos o las revisiones sistemáticas de temas puntuales. Uno de ellos es la profilaxis para la trombosis venosa profunda. Bien, y ahora que vimos todas estas cosas, vamos a tratar de organizar todos nuestros conocimientos previos de manera tal que podamos hacer una mirada rápida y prevenir problemas del posquirúrgico en el prequirúrgico rápidamente y de manera sistematizada. Fíjense, ¿por qué es importante la mirada ABCD? Porque nos va a hablar de niveles de gravedad, de los problemas que el paciente tenga. No es lo mismo que el paciente tenga riesgo de infección, que el paciente tenga riesgo con la vía aérea, porque yo la infección, si tengo suerte y le pego al antibiótico exacto, en el momento exacto y en ciertas condiciones, puede que el paciente le vaya muy bien. Ahora, si el paciente no tiene permeabilidad de la vía aérea y no puede respirar, no le entra el aire, el paciente se va a morir rápidamente. Esa es la priorización ABCD, es decir, qué cosas ponen en riesgo la vida del paciente o los órganos importantes del paciente. Primero la vida, después el órgano y por último la función. Ese sería el axioma, digamos, ¿no? Es como una especie de mantra. Entonces, para esto necesitamos poder priorizar nuestra observación en este caso, para priorizar nuestros cuidados. Y eso es algo que yo les voy a pedir que tengan en cuenta siempre. ¿Qué priorizarían con este paciente en este contexto? Lo primero que vamos a priorizar es la vía aérea, por eso es el A de vía aérea.
¿sí? En inglés airway, por eso es A. Esto viene también de el ATLS, pero se usa para todo, ¿sí? Lo usan en emergentología, lo usan en terapia intensiva, lo usan en la sala, lo podemos usar en cualquier lugar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ir a mirar de la vía aérea de este paciente? Vamos a detectar una posible vía aérea difícil, o sea, difícil para el anestesista o difícil para nosotros cuando el paciente vuelva de quirófano. Es decir, problemas potenciales posquirúrgicos. ¿Qué le vamos a pedir al paciente? Además de hacer malampati, vamos a ver 2 o 3 cositas en un ratito, que nos van a decir si ese Profe, paciente va a tener, sí, decime. discúlpeme, voy a abandonar el Zoom, después la escucho porque me avisaron que mi mamá se descompuso y me tengo que ir para la casa. Uy, Así contame que, qué pasó después, mandame un dale, mensajito, decime, dale, que dale, no sea dale. nada, Gracias, no hay gracias, profe. problema, Hasta nos luego. vemos Chau, chau. después. ¿Se entiende? Si yo tengo problemas con la permeabilidad de la vía aérea, o sea, el aire no entra o no sale, me voy a quedar sin paciente, a la brevedad, porque el paciente no me puede respirar. La vía aérea es toda la cañería que llega el aire a los pulmones hasta la unión del alvéolo con el capilar, para que ese paciente pueda hacer intercambio gaseoso. Si algún lugar de esta cañería no está funcionando bien, va a ir en detrimento de su oxigenación. La B es de breathing. En castellano, buena respiración. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a ir a mirar? ¿Cómo respira el paciente? Ven que son cosas muy sencillas y que no requieren demasiado instrumental, requieren rápidamente. Esto se hace en 5 minutos, así, rapidito. Si el paciente me dice, ya se va a quirófano y yo no lo pude ver y no pude hacer todo lo anterior, hago esto solo y me garantizo tener algunas cosas bajo control. ¿Cómo respira? El patrón respiratorio. Observen el tórax. ¿Cómo respira el paciente? Y ahí lo describen según los patrones respiratorios que conocen. ¿Hay alguna alteración en la entrada y salida del aire? Un hemitórax ventila mejor que el otro, le cuesta entrar, hay ruidos agregados, tiene sibilancias, tiene estertores, ¿sí? Tiene algún ruido, tiene roncus, le cuesta sacar el aire. En este momento no me importa si le cuesta sacar el aire, tiene que ver con algo que es habitual del paciente o es algo que acaba de aparecer. Yo lo tengo que registrar, porque puede ser un problema después, ¿sí? Entonces, condiciones que limiten la expansión del tórax, que puedan ser respiratorias o del sistema nervioso. El paciente está letárgico cuando va a la cirugía, o no todos los pacientes van a la cirugía y están lúcidos y están divinos y tienen un estado de conciencia ideal. Hay pacientes que tuvieron una ACV y tienen que ir a una cirugía. Entonces, ¿hay condiciones del sistema nervioso central que alterarían la respiración de este paciente? Súmenle a esto que va a ser sometido a una anestesia. Yo lo tengo que registrar en el prequirúrgico, ¿sí? ¿Tiene algún tipo de limitación en el tórax? Por ejemplo, el paciente está yendo a cirugía porque tiene una costilla rota, o tiene una lesión de la pleura, que vamos a ver cómo se tratan las lesiones de pleura cuando entremos en cirugía de tórax. Todo esto hay que registrarlo, porque tenemos que ver cómo evoluciona cuando vuelva de quirófano. Entonces, tenemos la cañería y tenemos el intercambio gaseoso. ¿Sí? Podemos tener o no laboratorio de este paciente, o la saturación de este paciente también. Vamos a registrar la frecuencia y el modo en que el paciente respira. Y todas las particularidades que ya vimos. Nos vamos a la C, circulación. Hasta ahora estamos viendo cómo respira y ahora vamos a evaluar su corazón y su hemodinamia. Por eso es circulación y no corazón. Y es más, circulación, háganse una C y al lado igual a perfusión. A mí me interesa que la bomba mande sangre a los órganos vitales. Entonces eso es perfusión, ¿sí? Vamos a valorar el riesgo cardiovascular, la perfusión de órganos y la perfusión distal. ¿Cómo vamos a ver esto? La perfusión de órganos la vamos a evaluar con 2 cosas. Con el estado de conciencia, que me está diciendo que me está llegando suficiente agua al tanque, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, la vamos a relacionar la perfusión de órganos con el balance de ingresos y egresos. Quiero saber si el paciente está orinando. Si el paciente está orinando, quiere decir que el riñón está bien perfundido. Si el riñón está bien perfundido y el paciente no tiene justo el problema en otro órgano específico que tenga un problema de perfusión, no es que lo van a operar porque se le estenosó una arteria hepática, quiere decir que el resto de los órganos están bien perfundidos. Porque lo primero que va a hacer el cuerpo humano, si le falta líquido en los órganos, es limitar la formación de orina. Entonces, yo voy y veo al paciente, ¿sí?
veo que tiene un estado de conciencia adecuado a su momento, porque el paciente puede venir con la conciencia alterada, ¿sí? Pero no empeoró su estado de conciencia. El paciente tiene un balance en el cual está orinando, tiene diuresis positiva, a pesar de que esté en ayunas, ¿sí? Y voy a ver la perfusión distal, voy a mirar cómo perfunde miembros. ¿Están calentitos? ¿Tienen diferencia de temperatura? ¿Están pálidos? ¿Están rosados? Si están rosados y tibios, están bien perfundidos. Salvo que en el lugar en el que el paciente esté haga mucho frío. Entonces hay que tratar de evaluar las condiciones del ambiente del paciente, ¿sí? Si hace mucho frío, va a estar vasocontraído. Pongo el saturómetro registra bien, tiene una correcta onda de pulso, quiere decir que la perfusión distal está asegurada, ¿sí? Tiene un buen relleno capilar, el relleno capilar, aprendan a tomárselo ustedes mismos, se aprietan la yema del dedo, se tiene que poner blanquita. Cuando la sueltan, en menos de 2 segundos se tiene que volver a poner rosada, salvo que tengan frío. Eso es el relleno capilar. Y el normal es cercano a los 2 segundos, ¿sí? Y le dan a tomar a los pacientes todos los pulsos y la tensión arterial. Y van a ver que la tensión arterial es lo último que le van a tomar al paciente. Que si ustedes vienen con el chip de otras materias, por ahí la tensión arterial la tienen como el denominador de la perfusión. La tensión arterial, ustedes ya conocen el sistema renina-angiotensina-aldosterona y conocen el sistema simpático, o sea que la tensión arterial puede estar en valores normales y el paciente puede estar depresionado de volumen, puede tener menos líquido circulante. Y por un efecto de vasoconstricción, la presión arterial me da en valores normales. Eso es lo que pasa en muchos casos en el shock, en su fase inicial. Vamos a ver shock, así que no se preocupen. Pero acá demitificamos los controles de signos vitales y les ponemos la importancia que tienen en el momento en que la tienen. Acá es solamente un control para ver cómo está el paciente. Un basal. ¿Cómo se fue a quirófano? Porque quiero saber cuando vuelva de quirófano cómo se alteró. ¿Sí? Siempre estamos hablando de una cirugía que no es de emergencia. Y le vamos a tomar los pulsos en las 4 extremidades para ver si son simétricos, o si me aparece alguna alteración que valga la pena marcar. Si yo no tuve tiempo de hacer todo tan prolijito, con que yo vaya y vea la perfusión de órganos, la perfusión distal y el balance, me voy a dar una idea de cómo está la circulación de ese paciente. ¿Sí? Independientemente de que el paciente puede tener una patología cardiovascular. Voy a tener una mirada. Y por otro lado, si el paciente tiene una vía periférica colocada o un acceso vascular de cualquier clase donde esté infundiendo líquidos, tengo que registrar qué líquidos están infundiendo, porque eso le está entrando al paciente a su hemodinamia. O sea que es parte de su circulación. Por eso es importante el balance, porque esto no está entrando a cualquier lado, le está entrando a su sistema circulatorio y tiene impacto en todos sus órganos. En la D de deterioro neurológico, lo que van a ir a buscar es el estado de conciencia del paciente, y lo van a relacionar con la edad que el paciente tenga, pensando en que cuanto más anciano es el paciente, más difícil de valorar el estado de conciencia va a ser, porque no sabemos si es una modificación ahora o es un deterioro progresivo del paciente, ¿sí? Pero tenemos que ponerlo en algún lugar para saber en el postquirúrgico que no se me mueva de ahí. ¿Cuál es su basal? ¿Todos los pacientes van a estar lúcidos ubicados en tiempo, espacio y persona? No, pero por lo menos saber a dónde estaba antes para ver qué se alteró después. Esto es fundamental. Todo lo que ustedes valoren, por más que esté por fuera de la normalidad, entre comillas, se registra porque podría empeorar después. Y no me puedo quedar tranquila, porque el paciente en la cirugía puede hacer un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Y estar más deteriorado de lo que estaba antes de la cirugía. Patologías preexistentes, alguna funcionalidad alterada, para eso le van a pedir al paciente que les apriete la mano, todo lo que tiene que ver con el examen neurológico básico. Estado de conciencia, pupilas y tono motor. Preguntarle sobre incontinencia y en este caso, si es pertinente, controlarle la glucemia. Porque acuérdense, la hipoglucemia es deleteria para las neuronas. Entonces, si el paciente está yendo a quirófano con 70 de glucemia, hay que informarlo porque hay que colocarle una solución de mantenimiento durante la cirugía. Porque si no va a venir con 40 de glucemia. Y ahí sí vamos a estar en una glucopenia con alteración del sistema nervioso central.
aunque una lesión que puede ser permanente. Y por último, hacemos una exposición del cuerpo, o sea, vamos a valorar rápidamente y observar cualquier tipo de anomalía que veamos en el cuerpo del paciente, ¿sí? Acá entra toda la cosa florida que puede aparecerle a un paciente, que ya la vimos en la valoración exhaustiva. Siempre considerando que la temperatura del lugar, por favor, esté acorde al paciente. Porque cualquiera que haya esperado en una sala prequirúrgica sabe que se congela con ese camisolín de la nada misma, que es como estar desnudo en la 9 de julio. ¿Sí? Entonces, veamos de que la temperatura, si vamos a desvestir al paciente o a destaparlo, sea acorde a las necesidades del paciente y no lo congelemos, porque además nos va a dar todo diferente lo que tiene que ver con la circulación y la perfusión distal, porque el paciente va a tener frío. ¿Sí? Entonces, fíjense qué cosa tan sencilla, cómo nos puede alterar un montón de mediciones que van a ser muy útiles en el posquirúrgico, pero si nosotros lo hacemos con un paciente congelado de frío, iba a estar mal perfundido seguro para nuestro ojo clínico. ¿Qué consideramos una vía aérea difícil? ¿Y por qué pensamos que es importante? Porque en el posquirúrgico las alteraciones más importantes en el posquirúrgico inmediato, cuando el paciente acaba de salir de la cirugía, están relacionadas con lo respiratorio o con el sangrado. Con la A, la B y la C. Con el ABC están el 80% de las complicaciones posquirúrgicas inmediatas, que el paciente haga alteraciones de la vía aérea, de la respiración o haga una hemorragia durante ese periodo que está apenas salido de la cirugía. Después las condiciones en el posquirúrgico inmediato van cambiando, pero el paciente en el posquirúrgico inmediato no tiene riesgo de infección, no tiene dolor, ¿sí? Porque está analgesiado desde la cirugía, pero sí tiene riesgo de hacer alteraciones de la vía aérea, alteraciones cardiovasculares y alteraciones de tipo hemorrágicas. Entonces, todo esto que está en este cuadrito son las cosas que ustedes tienen que ir a preguntarle o averiguar del paciente en el pre, ¿sí? ¿Qué cosas le pueden pasar al paciente por fuera de lo habitual que conocen de todos los pacientes que puedan constituirlo en una vía aérea difícil? Dificultades previas para la intubación en otra cirugía, que el paciente se los pueda contar. Sí, la verdad que me operaron hace 2 años, pero sí, fue difícil porque me dijo, si es que el cirujano y el anestesista se lo dijeron, ¿sí? Que el paciente haya estado mucho tiempo ventilado, ¿sí? Haya pasado mucho tiempo ventilado. Esto pasa mucho con los pacientes que están internados, estuvieron en terapia intensiva, van a la sala, tienen algún evento que hace que el paciente se tenga que ingresar a quirófano y el paciente haya estado mucho tiempo ventilado porque la vía aérea de ese paciente está instrumentada, puede estar inflamada, puede estar estenosada, puede estar lastimada, ¿sí? Lo mismo si tuvo necesidad de traqueostomía. ¿Qué patologías congénitas o genéticas pueda tener el paciente? Independientemente de los pacientes tienen una carga con la que vienen. Traumas, cirugías faciales o de cuello que hayan tenido algún tipo de influencia en la vía aérea superior, todo lo que es cuello, ¿sí? Signos de obstrucción visibles, que tenga un tumor, por ejemplo, o que el paciente sea asmático, tenga obstrucción de la vía aérea, o EPOC, tenga obstrucción de la vía aérea y destrucción alveolar, las dos cosas al mismo tiempo. Que vean ustedes todas estas cosas, cuello corto y gordo, que no puede abrir la boca. Para poder abrir la boca tienen que entrarle tres traveses de dedo adentro de la boca del paciente para que podamos decir que se va a poder intubar sin dificultad, va a entrar bien el laringoscopio. Que el paciente tenga una lesión de la articulación temporomaxilar, una lengua muy grande en relación con la cavidad oral. ¿Se acuerdan de Malampati que tenía la lengua que le tapaba toda la boca? Bueno, esto se da mucho en los pacientes con ciertos síndromes genéticos, tipo síndrome de Down, síndrome de Hunter, ¿sí? Las mucopolisacaridosis. Es decir, todas estas cuestiones que hacen a que no se puede instrumentar, o sea, meter un instrumento adentro de la boca para poder poner un tubo endotraqueal. Eso es instrumentar la vía aérea. Que tenga cualquier tipo de lesión cervical, sea porque se dio un golpe o porque tiene anquilosadas las vértebras cervicales. Yo siempre cuento el caso de un paciente que nos llegó en emergencia una vez a la terapia del Gutiérrez,
que tenía rigidez de todas las articulaciones, incluidas las cervicales. Nunca lo pudimos intubar. Ni el anestesista en la terapia no lo pudo intubar ni con un fibroscopio rígido, que es un sistema específico de intubación difícil. No podíamos moverle el cuello al paciente. O sea, estas son cosas que te pueden pasar una vez en la vida. Bueno, me pasaron una sola vez. ¿Sí? En 27 años vi un caso, pero te abre los ojos a pedirle al paciente que mueva el cuello, para arriba, para abajo y para los costados. Si lo mueves sin dificultad, no tiene un problema en la articulación cervical. Piensen que las vértebras son articulaciones, como la del codo o la muñeca. Son articulaciones, y hay que chequearlas, que estén funcionando bien. Lo mismo si tiene infecciones locales, tanto una sinusitis como una infección en la vía aérea superior. ¿Por qué? Porque eso va a generar que al meterlo en tubo endotraqueal le llevemos esos bichos al pulmón. O nos puede inflamar la vía aérea tanto que nosotros no podemos intubar seguramente al paciente, se nos haga más difícil porque está inflamada la zona por donde tiene que pasar el tubo endotraqueal. Acá tienen una visión de las cuerdas vocales. Este espacio es el espacio por donde va a pasar el tubo endotraqueal. Estas son las cuerdas vocales, ven que en forma de B. Esto es lo que vibra con el aire y nosotros podemos emitir sonido. Esas son las cuerdas vocales, vistas por endoscopía. Como para que tengan una idea, porque ustedes no tienen una mirada de esto en la vida real del paciente, ni lo van a tener porque no le van a poner un laringoscopio para mirarlas. Pero esta zona, si esto está achicadito, porque hay edema de las cuerdas vocales, por ejemplo, o edema de estas estructuras, yo por acá tengo que pasar un tubo. Va a ser más difícil. Va a ser una vía aérea difícil. Acá tienen lo que se llama la ley de Lemon. Por eso le puse el limoncito. La ley de Lemon, que es una sigla como la de Amplia, como la ABCD, como otras tantas, lo que está, que también viene del inglés, lo que está diciéndonos es qué mirar cuando vamos a ver una vía aérea para ver si es una vía aérea difícil. Entonces, la L de look, mire externamente, mírenle el cuello, mírenle la nariz, tiene desviado el tabique, mírenle la boca, ¿sí? Abre, no abre bien la boca el paciente, la articulación temporomaxilar, es un cuello gordo y corto, es un cuello finito, tiene un tumor, tiene alguna malformación visible, cuando traga no se le mueve el cuello. Pídenle que trague, pídenle que respire, que abra la boca, mírenle la boca, hagan malampati, ¿sí? Evalúen la regla de 332. ¿Qué significa la regla de 332? Ahora lo vamos a ver. Fíjense si hay algún sonido de obstrucción. Acuérdense, cuando la obstrucción es alta hay estridor. Yo quiero inhalar y se escucha un ruido, se escucha un... Eso es un estridor. Quiero meter el aire y en la cañería hay algún stop. Y ese stop puede ser inflamación o moco. Eso me está diciendo que la vía aérea superior, la extratorácica, el cuello del paciente está inflamado. Pídanle que exhale. Si tiene sibilancias, el problema lo tiene en otro lado. El problema lo tiene justamente en el árbol bronquial intrapulmonar. Entonces, cuando sale el aire, sale como si desinflara un globo y le tapara la salida. Sale un silbidito. Eso significa que está achicado el diámetro de los bronquios, por ejemplo. Y eso también va en contra de su respiración, tanto dentro del quirófano como después. Y la movilidad de la nuca. Fíjense, la L de Luc, la E de Value, la M de Malampati, la O de obstrucción y la N de neck, que es nuca. ¿Sí? Cuello. Muévanle el cuello al paciente, pídanle que mueva el cuello y vemos si tiene dificultades para la movilidad. ¿Qué es la regla del 332? La regla del 332 es un observable, es muy fácil, lo único que necesitan son 3 dedos para medirlo. Así que no hay nada del otro mundo. 3 dedos de apertura vocal. O sea, meten la mano del paciente, la de ustedes con guantes, 3 dedos. Abre la boca 3 dedos, el laringoscopio entra. 3 dedos del mentón al ilioides, lo que llamamos la distancia tiro-mentoniana, ¿sí? 3 dedos entre el piso del mentón y el hueso ilioides. Quiere decir que tiene un cuello lo suficientemente largo como para que no sea una vía aérea difícil. Y 2 dedos de la base del mentón al cartílago tiroides. ¿Se acuerdan que el tiroides es el protuberante, el que ustedes ven, la nuez de Adán? ¿Sí? Para que tengan una localización espacial en el paciente.
Eso me está diciendo que tiene un cuello lo suficientemente largo y amplio en su mandíbula como para que no tengamos ni microglosia, ¿sí? Ni micrognatia, ni que es el maxilar pequeño, ¿sí? Ni tampoco tengamos un cuello que nos dificulte la entrada del laringoscopio y del tubo endotraqueal. Eso lo hace en general el anestesista, pero lo podemos y lo debemos mirar nosotros también. Porque el anestesista le va a decir adiós cuando salga de quirófano, y las que nos vamos a comer el problema, vamos a ser nosotros cuando estemos solos, a las 11 de la noche, con el cirujano operando en el quirófano y solitas en la sala de cirugía. El peor de los contextos, ¿verdad? Estar solos con un paciente que empieza a fallarle lo respiratorio. Entonces, es bueno saberlo desde antes para tener algunas cositas que nos puedan ayudar a proveerle una oxigenación adecuada o a posicionar la vía aérea del paciente, hiperextender un poquito el cuello y acomodarle esa lengua grande que se cayó para atrás. Que lo vamos a ver en el posquirúrgico cómo son las maniobras para sostener la vía aérea permeable. Acá tienen la clasificación de Corman y Lehane, que es, esto sí, acá ya, esto lo hace el anestesista porque esto es la visión de las cuerdas vocales, y para esto necesito colocarle el laringoscopio, que es un elemento que levanta la glotis, que es la que cierra la apertura de la vía aérea, la levanta como una palanquita y tiene luz. Entonces se puede visualizar el espacio de las cuerdas vocales. Fíjense, grado 1 no hay vía aérea difícil. A partir del grado 2 cada vez hay menos espacio para pasar el tubo endotraqueal. Y si van al grado 4, ese paciente nunca se podrá intubar. Habrá que hacer otras cosas, como una traqueostomía, si es necesario. Pero no se va a poder intubar con un laringoscopio de un tubo endotraqueal porque no hay por dónde pasar. Tengo cerrado el paso. Entonces, esta valoración sí es específica del quirófano, porque es en el momento en que no se le pone antes un laringoscopio en la boca al paciente, porque va a vomitar y se va a aspirar, ¿sí? Porque va a estimular el reflejo nauseoso, meterle esa tremenda cosa dentro de la boca. Entonces, esto se va a hacer con el paciente sedado en el quirófano. Entonces, ¿qué más podemos mirar? Acá tenemos otra mnemotecnia más para la vía aérea. Que, a ver, todo esto que yo les doy, tanto la ley de Lemon, como la estructura ABCD, como la mnemotecnia SMILE, que sonríe para la vía aérea difícil, son cosas que ustedes pueden tener anotadas cuando vengan al final. Yo no les voy a decir, la S de SMILE, ¿qué quería decir? Sí, me van a decir, lo voy a usar, y acá lo tengo, voy a mirar qué está cada una de estas cosas, y yo le puedo preguntar cómo influye esto. O sea, tengan el conocimiento científico de estas cosas. No es para que lo retengan de memoria, porque estas cosas pueden estar escritas, como todas las mnemotecnias, como todas las tablitas. No se las voy a pedir de memoria, no hace falta. Sepan usarlas, y sepan decirme cuándo la usarían y para qué. Entonces, la mnemotecnia de SMILE tiene que ver con buscar determinadas cosas que complementan la vía aérea difícil que vimos recién, ¿sí? Una es la S de SAOS. ¿Qué es SAOS? Apnea de sueño. Apnea o hipoapnea de sueño. Que el paciente tenga diagnosticada o sospechada apnea del sueño, ¿sí? La apnea del sueño siempre está relacionada con una vía aérea difícil. ¿Por qué? Porque es un trastorno de la vía aérea, justamente, esta apnea de sueño. No es un trastorno neurológico, que el paciente deja de respirar